Este es el río Mira, uno de los principales afluentes del Pacífico colombiano. Su caudal marca el límite entre Ecuador y Colombia. A la izquierda, su triste presente, una mancha negra que se extendió por más de 80 kilómetros de sus aguas. Así luce ahora, después de que las FARC lo convirtieran en otro de sus blancos de ataque. El grupo terrorista incrementó desde el pasado mes de mayo su accionar violento contra la infraestructura petrolera y eléctrica del país. El resultado, más de 15,000 barriles de crudo derramados sobre ríos y humedales. Una crisis ambiental que deja daños irreparables en la fauna y flora de 3 departamentos. Una infracción más al derecho internacional humanitario, mientras en La Habana se sigue negociando la paz. Un atentado terrorista contra un oleoducto es como un tiro certero contra el medio ambiente. Como si la naturaleza se desangrara, la mancha espesa y oscura del crudo arrasa humedales, ríos, animales y plantas. Una dolorosa arma de guerra utilizada por las FARC y que retumba como disparos contra la población civil. Miren, nosotros que vivimos aquí en la pesca y en las canoas, no tenemos otros recursos y ahorita el pescado se nos aleja. Y los motores se nos dañan, porque ese crudo es una cosa muy espesa y pésima, eso le hace daño hasta a los animales. El pasado 22 de mayo, el grupo terrorista anunció el levantamiento del cese unilateral del fuego. Desde entonces lanzaron una ofensiva contra la estructura petrolera y eléctrica en Colombia, haciendo de junio el mes más violento en la historia del reciente proceso de paz que se adelanta en Cuba. Según la estatal Ecopetrol, en lo corrido del año se han registrado 68 acciones terroristas de este tipo. En el último mes, cerca de 15,000 barriles de petróleo se han derramado en 3 departamentos. En Putumayo, 2 atentados perpetrados en menos de 3 días contaminaron los ríos Cuembí y Putumayo. Conductores de varios carrotanques fueron obligados a botar el crudo. La mancha oscura se extendió a 9 humedales y varios nacimientos de agua. Norte de Santander, un ataque contra el oleoducto Cañolí-Moncoveñas impactó los ríos Tibú y Catatumbo. El atentado más grave ocurrió el pasado 16 de junio en Nariño. 400,000 galones de petróleo se extendieron sobre el río Mira, que abastece a la ciudad de Tumaco. 160,000 habitantes quedaron sin servicio de agua potable. Y mientras la crisis ambiental generaba escalofríos en Colombia, desde la cálida Habana, las FARC manifestaron su apoyo a la encíclica dedicada por el Papa Francisco al cambio climático en el mundo. Que no sean cínicos, que esto que están haciendo es una estupidez. ¿Dónde está la coherencia de la guerrilla? No la encontramos por ningún lado. La coherencia, una vez más ausente en el proceso de paz. En medio de un nuevo anuncio de alto el fuego unilateral que comenzará el próximo lunes, el grupo terrorista atentó contra otro oleoducto, El Oso, en el Putumayo. En contravía al derecho internacional humanitario, la población civil y el medio ambiente siguen siendo las víctimas permanentes de las FARC. En Colombia saludamos a Germán Márquez. Él es doctor en ecología, profesor titular jubilado y exdirector del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional en Bogotá. Doctor Márquez, buenos días y bienvenido al programa La Mañana de NTN 24. Muy buenos días a todos y todas. Doctor Márquez, 15,000 barriles de crudo derramados en ríos y humedales tan solo en el último mes. ¿Qué representa esto para el ecosistema? Bueno, pues esto es un daño tremendo, por supuesto, porque se impactan varios tipos de ecosistemas, empezando por los ecosistemas terrestres, donde se ha producido el derramamiento, los ecosistemas acuáticos, que son los más afectados, por lo que al fluir las aguas pues arrastran y distribuyen el petróleo hacia muchas otras zonas, las zonas, del río mismo, de las estuarios en la desembocadura al mar y en el mar mismo, hacia las zonas de manglares, de playas, a los fondos marinos, a la masa misma de agua, a los ecosistemas pelágicos, de tal manera que son muchos los ecosistemas afectados por estos eventos absurdos. Ahora,
Este tipo de delitos ambientales, por el impacto ambiental que tiene a los servicios ambientales, a la herencia, al patrimonio que están afectando, puede tomar un alcance en tribunales internacionales, independientemente de qué grupo terrorista esté cometiendo estos ataques. Y quisiera hacerle puntualmente esta pregunta: independientemente de quién sea el grupo al que se atribuyen estos ataques, ¿puede alcanzar tribunales internacionales pese al proceso de paz que se adelanta? ¿O debería de ser así? Pues la verdad no es el campo de mi especialidad el tema del derecho internacional, pero supongo que sea factible. En general, pues todos estos actos, incluidos los actos en los que se puede incurrir también desde el Estado y en los cuales se desconocen los derechos de la naturaleza y los derechos de los pueblos a gozar de un medio ambiente sano, pues deben ser punibles, me imagino yo. Y más pues cuando las circunstancias son tan evidentemente dañinas, como estos casos en los cuales el agua de las poblaciones, pues de las cuales se depende, o los recursos naturales como la pesca, de los cuales dependen también otros pueblos, pues pescadores y demás, pues se ven afectados. Ahora, doctor Márquez, Colombia es el segundo país más megadiverso del mundo. Tiene el 10% de la flora y fauna mundial y el 20% de aves del mundo. En este contexto, hablamos, estos ataques sobre el territorio colombiano van a tener efectos permanentes, y de qué manera también va a marcar este tipo de ataques, este tipo de situaciones que se presentan en territorio colombiano, la biodiversidad ya no solamente del territorio colombiano, sino también de la región. Bueno, hay algo que yo pues quisiera comentar. En estricto sentido, estos atentados por fortuna no tienen un impacto irreversible. Es decir, la naturaleza tiene una gran capacidad de recuperación, y en la medida en que esto es un impacto puntual, pues es posible que el daño pueda revertirse, así requiera varios años para hacerlo. Lo que preocupa muy gravemente, y a mí me preocupa muchísimo, es lo que eso está revelando sobre las mentalidades dominantes, no solamente entre estos grupos, sino entre muchos grupos de nuestro país, para los cuales el ambiente parece carecer de importancia, y sobre el cual hay o un profundo desconocimiento, o lo que es peor, una indiferencia o un desdén notable. Y eso, pues lamentablemente, incluye no solo a las FARC, sino a quienes, digamos, adelantan proyectos descuidadamente, y a quienes en cierta forma también a veces desde el Estado mismo se los permiten a través, por ejemplo, de este sistema de las licencias expreso, cosas de estas. De tal manera que lo que preocupa mucho es que esa preocupación por el medio ambiente no solamente no se haga evidente entre estos grupos terroristas, sino en sectores mucho más amplios de la sociedad. Consuela pensar que lo que sí hay mucha preocupación es entre la gente, entre el común, lo que revela que el medio ambiente sí es un tema importante, y quizá desde allí que los medios le hayan concedido tanta atención a estos eventos, ¿no es cierto? Porque hay una preocupación social, una preocupación de grupos sociales muy amplios por esto que lamentablemente no es compartida, al parecer, ni por las FARC ni por otros grupos importantes que dirigen políticas, digamos, de desarrollo en el país, y que muchas veces no prestan la debida atención a la cuestión ambiental como se debiera. Ahora, independientemente de que sea por ignorancia o por desdén, además del impacto directo al medio ambiente, también hay un impacto en la cadena productiva, por agua, por alimento, por la propia economía de las personas que residen en esos lugares y que ven afectados su medio de subsistencia o de producción para generar un ingreso económico. Por supuesto, eso es uno de los impactos más graves, sin duda. Pues es decir, todo esto de lo ambiental, que muchas personas suelen asociar exclusivamente con la biota, con la biodiversidad, con las mariposas o con las tortugas, en realidad afecta profundamente y sobre todo a las poblaciones humanas,
que son usuarias de los bienes y servicios de la naturaleza, que son muchas veces, como en estos casos, dependientes de esos bienes y servicios. En este caso, la producción pesquera, que es una producción natural, que es aprovechada por la sociedad en su beneficio, pero que es destruida, como le digo, en estos actos, bien sea actos de estos profundamente ilegales y terroristas y absurdos, pero también por otras intervenciones muy descuidadas que se hacen de la naturaleza en nombre de un presunto o incluso de un real desarrollo que muchas veces no lo es. Agradecemos a Germán Márquez, doctor en Ecología, profesor titular jubilado y exdirector del Instituto de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional en Bogotá, en Colombia, por habernos acompañado en la mañana de NTN 24. Que tenga un feliz día. Muchísimas gracias.